Saludos, bienvenidos a esta nueva sesión, a esta nueva clase. Vamos a enfrentarnos a otra hoja de cálculo que tiene que ver con el condicional. Digamos que quizás un poquito subido de tono en cuanto al razonamiento, pero no imposible de desarrollar y que de alguna forma nos va a abrir un poco más el panorama con respecto a esta superfunción. ¿Ok? Entonces vamos a leer aquí qué es lo que nos están pidiendo y vamos a ir abordando el tema tal cual como nos lo está pidiendo y nos lo está solicitando este planteamiento. Fíjense que dice, en el ejercicio de Excel, pues dice que la Policía de Investigaciones Especiales desea implementar un sistema computarizado que le ayuda a determinar el estatus de un sospechoso en función de lo siguiente. Y aquí viene la parte, fíjense. Si el detenido es menor o igual de 18 años, debe ser liberado. Si es mayor de 18 años y no tiene expediente, debe ser liberado. Si es mayor de 18 y tiene expediente, pero tiene influencia, debe ser liberado. Si es mayor de 18 años, tiene expediente y no tiene influencia, debe ser detenido. Entonces, observen que aquí, pues, este es el planteamiento, este es la argumentación, este es el enunciado. Y nosotros aquí tenemos la tabla ya preparada. Esta tabla pues nos da los nombres, las edades, el expediente, las influencias. Tanto el expediente como las influencias vienen manejándose por el sí o el no. Y aquí en esta columna que dice estatus es donde nosotros debemos colocar la palabra liberado o detenido de acuerdo a los criterios que se cumplan aquí. ¿Ve? Entonces, para eso nosotros vamos a copiar estos planteamientos aquí, los vamos a copiar, me los voy a llevar de esta forma, así, me lo voy a llevar para la tabla y colocarlo y publicarlos aquí de tal manera que nosotros podamos pues evaluar con mayor claridad en la misma hoja de cálculo los argumentos. Entonces, vamos a comenzar. El primer planteamiento es bastante simple, ¿no? En un sí condicional simple donde me pregunta que si la edad del sospechoso o del detenido, pues, ¿ok? Es menor o igual, ¿cierto? A 18 años, ¿ok? Perdón aquí, si es menor o igual a 18 años, entonces debe ser, y aquí lo vamos a expresar en este texto, debe ser liberado. Y lo colocamos allí entre comillas por ser un texto, ¿cierto? Muy bien. Este primer argumento, pues indudablemente pasa como un argumento simple, pero indudablemente ya desde un principio, cuando nosotros evaluamos todos esos argumentos o ese enunciado, pues nos dimos cuenta de que tenemos que anidar. Es decir, tenemos que anidar funciones. Entonces, si yo le doy aquí un sí, porque voy con la siguiente pregunta. Entonces, cuando yo analizo el segundo enunciado, veo que necesito que hay dos criterios que yo debo cumplir para que sea liberado, es decir, que sea mayor de 18 y que no tenga expediente. Entonces, observen esto, eso me abre la puerta a un y condicional donde yo le digo, bueno, si la edad, correcto, es mayor de 18, ¿cierto? Y el expediente es igual a no, ciertamente entonces eso me va a dar a mí para que yo escriba liberado, ¿cierto? Ok, voy a escribir liberado. Liberado, lo coloco entre comillas, ok, y eso es funcional. Sin embargo, siento un poquito, digamos, más atrevido y buscando un proceso de optimización, haciendo un análisis correspondiente, nos damos cuenta de que si nosotros evaluamos este sí que está de este lado, que es el falso correspondiente a este sí, porque está anidado, nos damos cuenta que este sí, por ser falso, es el negado de esta pregunta. ¿Y cuál es el negado o la negación de que no sea menor o igual a 18, que sea mayor a 18? Es decir, esta expresión que está aquí. Por lo tanto, pareciera que al nosotros expresarlo allí estuviéramos como redundando un trabajo que ya por evidencia se nota y se plasma
en el primer argumento, pues el primer argumento ya te lo está dando. Es decir, si no se cumple, ya es mayor de 18. Es decir, lo que yo quiero hacerles ver es que hay que buscar siempre la parte más óptima en la presentación de un sí condicional. Sin embargo, si usted considera que es de su entendimiento mucho más práctico y más elemental este tipo de condiciones, ¿correcto? Entonces aquí entienda que usted lo debe dejar así, si esa es su manera de entenderlo y de comprenderlo. Sin embargo, yo lo que busco siempre como consejo es decirle a la gente, optimice, busque la manera más rápida de hacer las cosas y de escribirlo. Y entonces fíjense que esto quedaría de esta forma. ¿Ven? Es decir, aquí lo que voy a plantear es si sencillamente no tiene expediente. Al no tener expediente, listo, ya yo sé que el valor es mayor a 18 porque sencillamente el negado de este menor o igual es que es mayor. ¿Ven? Y el liberado. Entonces sigo escribiendo y vuelvo entonces a plantear otro sí porque tengo otra pregunta, tengo otra necesidad de otra pregunta. Entonces la pregunta es si, fíjense, ¿ok? Si de alguna forma, correcto, me dice si es mayor a 18, tiene expediente, pero tiene influencia, entonces debe ser liberado. Entonces fíjense, ya la parte de preguntar si es mayor de 18 no hace falta, porque ya eso viene de esta pregunta, ya viene plasmado de este argumento, ¿ok? Entonces, sí, correcto, este valor que yo estoy evaluando aquí, indudablemente ya me está diciendo que es no, pues obviamente al negarse, él me está planteando que sí tiene expediente. Es decir, lo contrario a no tener expediente es sí tener expediente. Entonces, yo aquí, siguiendo el mismo criterio de optimización para el condicional o el criterio, lo que voy a hacer es sencillamente evaluar si tiene influencia. Es decir, si este valor que está aquí es igual a sí. Si eso es correcto, entonces va a ser, ¿ok? Liberado. Si no, entonces ya, si ninguno de estos, pues se cumple, pues lo que vamos a hacer es que sea detenido. Y eso también debe estar entre comillas, ¿ok? Fíjense, detenido. Lo que voy a cerrar los tres paréntesis porque tengo tres sí que evalué. Una vez que se colocan los tres paréntesis, nosotros le damos Enter y fíjense que una vez que le damos Enter, aquí vemos, ok, que aparece liberado. Copiamos y observen entonces que aquí está definido y declarado cuáles son los detenidos y los liberados de acuerdo a esta función condicional que nosotros argumentamos. Entiendan que aquí el razonamiento lógico es lo que priva, ¿no? Es decir, lo que tengo que entender es optimizar o llevar a su mínima expresión esa relación lógica. Fíjense que nosotros, ¿para qué volver a evaluar en un I con un conector lógico cuando sabemos que aquí ya la expresión si no es menor o igual es que es mayor a 18? O sea, ese tipo de razonamiento es lo que nosotros nos debe llamar la atención y siempre debemos buscar la parte lógica y el sentido común. ¿Ok? Entonces observen bien todo esto. Ahora, fíjense que hay una última parte aquí y es que sencillamente si yo evalúo todos estos enunciados que están aquí, el único que realmente es detenido es quien cumple con este criterio, es decir, que es mayor de 18, que tiene expediente y no tiene influencia. Lo demás todo es liberado. Entonces, fíjense que hay muchas maneras, como se dicen en el argot criollo, es decir, bueno, hay que darle la vuelta a la cosa. Entonces, en este caso, observen lo que yo les he venido planteando en los diferentes ejercicios que tienen que ver con sí condicionales, específicamente los dos anteriores, donde uno tiene que buscar, digamos, el razonamiento, la lógica, el sentido común a todos los planteamientos y buscarse la mejor forma, es decir, ser más óptimo. Entonces, fíjense cómo sería este. Yo le digo sí,
Vamos a plantearlo de este lado. Sí, y tiene que ser con un y, porque indudablemente ya aquí si voy a hacer es un solo planteamiento, una sola argumentación. Entonces le digo, si esta edad es mayor a 18, ¿ok? Y al mismo tiempo el expediente es igual a sí, y también, y fíjense que esto es bien interesante, que la influencia sea igual a no. Fíjense lo que quiere decir. Yo puedo argumentar con el sí condicional 3 expresiones lógicas, hasta más de 3 expresiones lógicas. Eso es válido en el y todo va a depender siempre de la lógica y del sentido común que nosotros estemos sustentando. Voy entonces, si eso es así, fíjense que aquí va a ser detenido. Por supuesto, si eso no se logra dar, entonces eso va a ser liberado. E indudablemente cuando nosotros comparamos, hacemos el enter para ver los resultados y evaluamos ambos criterios, pues indudablemente los dos van a darnos exactamente igual. Razonamientos distintos, formas de expresarse distintas, pero que indudablemente me conducen al mismo resultado. Si usted me pregunta cuál de los dos más óptimo, es indudablemente que esta segunda opción que yo acabo de plantear es la más óptima. Sin embargo, pues el hecho de plantearlo de esta manera y entenderlo e incluso plantearlo y argumentarlo y sustentarlo con los conectores lógicos también es totalmente válido. ¿Correcto? Entonces, bueno, espero que esto les haya abierto un poquito más o aún más el panorama de razonamiento con respecto a lo que es el uso del sí condicional y todos sus planteamientos y todo lo sustentado que puede ser o lo bien interesante que puede lograr hacer esta función sí condicional. Nos vemos en la siguiente hoja de cálculo y espero que les haya gustado esta actividad de hoy. Saludos.